Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Hurtado, usted es diputado en esta Cámara por Andalucía. Yo también lo soy, además de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y usted sabe perfectamente, o debería saber perfectamente, el trabajo que estamos haciendo desde el Gobierno de España y, en concreto, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con la Junta de Andalucía, con el conjunto de las comunidades autónomas de España, para financiar correctamente los servicios públicos, para que no haya carencia en términos de impago de nóminas en los trabajadores de esos servicios públicos, para que no haya carencias tampoco relativas a lo que es los pagos pendientes del tercer sector en Andalucía y en el conjunto de las comunidades autónomas, y por tanto ese es el sentido único del FLA. Para eso sirve el FLA y a partir de ahí realmente lo que estamos es facilitando esa financiación, insisto, que es lo que hay que trasladar a los ciudadanos. Por tanto, no utilice esta tribuna para lanzar no sé qué tipo de amenazas cuando realmente es todo lo contrario. Todo lo contrario es lo que está ocurriendo. Estamos normalizando el Estado de las autonomías, que tenía un importante déficit público, que tenía una importante incapacidad para financiar los servicios públicos que presta directamente, y eso es lo que tenemos que poner en valor. Y eso es lo que la Cámara tiene que poner en valor. Y ayer mismo hubo una de las agencias de calificación, una de las agencias que se refirió, hizo una nota específica sobre las comunidades autónomas de España, indicando claramente los muy importantes avances que ha habido en nuestro país en estos meses transcurridos y la seguridad y la fiabilidad que incorporan estos procedimientos que hemos habilitado desde el Gobierno de España con el trabajo común de las comunidades autónomas. Por tanto, a partir de ahí, el que tiene que ir a la cuestión de la interpelación es usted. Y, por cierto, súbase a la tribuna con mejor información sobre lo que estamos haciendo en términos de trabajo conjunto con la Junta de Andalucía, que le recuerdo que es un gobierno bipartito del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Y, por tanto, estamos haciendo ese trabajo con el Partido Socialista y con Izquierda Unida. En segundo lugar, en lo que se refiere a la interpelación, ya esperaba de la misma lo que es normal y escucho continuamente en esta Cámara, pero también le llamo la atención en el sentido a la razón. Creo que utilizar el discurso demagógicos de los privilegios de los bancos en un momento como el que está atravesando España, de recesión económica, de destrucción de puestos de trabajo, realmente es muy impropio, muy inadecuado, señor Hurtado, muy impropio, muy inadecuado, y más por representantes del Grupo Socialista, que han sido Gobierno de España hasta el año pasado y que llevaron adelante cambios, reformas en el sector bancario en todo momento apoyadas, facilitadas y coordinadas con el Grupo Parlamentario Popular en la oposición y conmigo mismo como coordinador de ese Grupo Parlamentario en la oposición. Nada más inoportuno, inadecuado decir que en el poco tiempo transcurrido en este año ahora existe un trato de privilegio para los bancos. Lo que necesitamos en España para salir de esta crisis económica, y ya lo he explicado muchas veces de esta tribuna, es financiación bancaria. Necesitamos crédito bancario, eso es lo que necesitamos. Que los emprendedores, que son los que nos tienen que sacar de la crisis, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y también las grandes empresas de nuestro país y las multinacionales que operan en España, tengan acceso en las mejores condiciones al crédito bancario. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que viene a favorecer la facilidad financiera procedente de Europa relativa al saneamiento nada menos que del 40% de nuestro sector bancario. Algo importantísimo, el paso que se está dando en el día de hoy cuando se recibe esa facilidad financiera y se procede a ese saneamiento.
Y lo que no es pertinente es que con figuras tributarias que pueden tener, sin duda alguna, su justificación recaudatoria, lo que hagamos es segmentar aún más el mercado interior en España, segmentar y hacer ineficiente el mercado bancario en nuestro país. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Y ese es el riesgo que, por cierto, advierte la Comisión Europea relativo a esta figura tributaria, a ese impuesto sobre los depósitos. En este sentido, la Comisión Europea ya se ha pronunciado y lo ha hecho expresando su preocupación sobre la posible incompatibilidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de ciertas disposiciones de la legislación tributaria española referente al impuesto que se aplica a los bancos en algunas comunidades autónomas. Cita literal, textual, del pronunciamiento de la Unión Europea. La duda sobre la legalidad, duda que resuelve nuestro Tribunal Constitucional en lo relativo a la constitucionalidad de la norma, sin duda alguna, y por descontado. Pero la propia Comisión Europea advierte de un problema que es el que trata de evitar el Gobierno creando esa figura tributaria a tipo cero, que es, lo quiero decir con toda claridad, una reserva que hace el Estado en una figura tributaria ante la preocupación de que la extensión de esa figura tributaria segmente al sector bancario y en ese sentido obstaculice la concesión de crédito bancario, que insisto que es lo que necesitamos para superar esta crisis económica. Esto no es un razonamiento económico el que traigo aquí, es el razonamiento que da lugar a que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a instancias del Gobierno, haya promovido la introducción de esa figura tributaria que no es sobre los bancos, es sobre los depositantes de los bancos, que somos todos, o sea, a ver si nos entendemos. Aquí los bancos se pueden y se deben gravar en términos de beneficios. Y les voy a recordar, señorías, que quien ha cambiado la fiscalidad en el impuesto sobre sociedades ha sido este Gobierno, que ha aprobado, y ustedes han aprobado, pues, por supuesto con su oposición, pero se han aprobado normas muy importantes en el impuesto sobre sociedades precisamente para que el impuesto sobre sociedades vuelva a ser un instrumento recaudador del Estado para financiar los servicios públicos de los ciudadanos. Normas muy importantes que han ido precisamente a la equidad, a la mejora de la equidad tributaria y que está haciendo que recaudemos más en este final de año por el impuesto sobre sociedades. Eso es lo que hemos hecho y lo estamos haciendo, y también hemos instalado una fiscalidad mucho más agresiva en relación con los contratos blindados que tienen muchos directivos, algunos directivos, tanto en el sector bancario como en grandes empresas en España. Eso no lo hizo el Gobierno anterior, lo estamos haciendo desde este Gobierno. También saben que soy celebrado y saludado por medios de comunicación sobre esas medidas, ¿no? Pero insisto a esos medios de comunicación que tanto les gusta, les enardece este tipo de medidas, que si estuvieran a bien con la Hacienda Pública, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas estaría mucho más complacido con su posición solidaria respecto de los ciudadanos españoles, que en vez de dar tantas lecciones de ética a través de editoriales, lo que tienen que hacer es pagar religiosamente los impuestos en los plazos pertinentes y, por tanto, de esa manera colaborar a corregir el déficit público y a financiar correctamente esos servicios públicos de los ciudadanos. Eso es lo que hay que hacer en nuestro país. Y, por tanto, también añado que el Gobierno está estudiando el impuesto sobre transacciones financieras. Lo he anunciado públicamente y utilizo también esta Cámara para seguir insistiendo en que no hemos descartado la creación de ese impuesto. Ese impuesto, tal como está establecido hoy, solo lo tiene Francia, y estamos siguiendo el caso francés precisamente para ver sus inconvenientes. Estoy hablando de transacciones financieras, que no es lo mismo que depósitos,
A ver si no mezclamos tantas cosas, que no es lo mismo. La transacción que hace, por ejemplo, a través de la compra de una acción en bolsa, que la tenencia mera de ahorro en un depósito bancario en un determinado plazo. Estamos estudiándolo y estamos estudiándolo la viabilidad y la aplicabilidad de ese gravamen. Y esto también hace que, también lo voy a anunciar, que esté sujeto a estudio la propuesta inicial de aplicar un tipo cero en este impuesto sobre depósitos bancarios. Por tanto, todo esto son regímenes tributarios que tenemos que ir valorando, primero en el contexto europeo, segundo, viendo prácticamente cuáles son sus efectos y, sobre todo, sin distorsionar el mercado interior de España en el sector bancario y facilitando que tengamos más crédito bancario, que vuelva a fluir el crédito bancario cuanto antes. Estas son las razones que tengo que exponer en nombre del Gobierno esta mañana en esta Cámara como respuesta a la interpelación. Y además estoy convencido de que el Grupo Parlamentario Popular, si estas son las razones que se plasman en la moción consecuencia de esta interpelación, pues podríamos llegar a un acuerdo y a un acuerdo satisfactorio donde no mezclemos lo que no es sino la voluntad de mejorar la financiación de nuestras comunidades autónomas con también lo que debe ser la voluntad común de esta Cámara de recuperar cuanto antes el crédito bancario. Eso sí, señoría, señor Hurtado, para eso deje de utilizar términos como los que ha utilizado esta mañana en la tribuna, vuelva a un debate mucho más sosegado, más razonado, con argumentos económicos de peso y donde el valor de nuestra Constitución sea perfectamente acomodable a las políticas económicas que necesitamos para salir cuanto antes de esta crisis económica. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro de Hacienda.